La Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural presenta ADASEC TV, el programa que nos enseña que lo que transforma al mundo es lo que somos. Siempre se nos ha dicho que debemos pensar positivamente. Lo que no se nos dice es cuál es la relación de nuestros pensamientos con nuestras acciones. ¿Y qué tal de lo que hablamos? ¿Acaso guarda la misma relación? ¿Cuán conscientes somos del poder de nuestros pensamientos y de nuestras palabras? Yo soy María Isabel Gómez y esto es ADASEC TV, dando paso a la reflexión del día de hoy. What did you do to my sign? I wrote the same, but in different words. Thanks, love. Luego de haber visto esta hermosa reflexión, donde vemos que unas simples palabras cambian el pensamiento y las acciones de los demás, en la entrevista del día de hoy contaremos con la presencia de la doctora Yeila Ruiz, la cual viene desde ADASEC a explicarnos cuál es el poder que tienen nuestros pensamientos y nuestras palabras. Bienvenida, doctora Yeila, a su programa ADASEC TV. Muchas gracias, me siento honrada de estar aquí, por la invitación para tu programa y por la presencia de nuestro público en general. Nosotros nos sentimos muy agradecidos de que comparta estos conocimientos. Y ya para entrar en materia, nos gustaría que nos explique o nos definiera mejor qué es el poder del pensamiento. Bueno, sabemos que nosotros tenemos una estructura material en nuestro organismo que es el cerebro y desde allí emana una energía. Esa energía que emana es el pensamiento. Este puede ser positivo si corresponde a nuestro hemisferio derecho, ya que este hemisferio tiene que ver con el altruismo, con emociones positivas. Es un hemisferio que nos conecta con el todo, y el hemisferio izquierdo es más razonativo, más calculador. Entonces el pensamiento negativo emanaría de nuestro hemisferio izquierdo. ¿Y esos pensamientos nos afectan en la salud? Claro, sabemos de dónde viene el pensamiento, de dónde se origina, cómo nosotros logramos pensar, ¿verdad? Pues primero tenemos que tener un sentimiento dentro de nosotros. Nuestro organismo siente algo y expresa una emoción que luego se traduce en un pensamiento. Entonces, el estrés de la vida moderna, aún trabajemos o no, hay muchas personas que no trabajan, sin embargo, viven estresadas. ¿Y qué pasa? ¿Cómo son sus pensamientos? ¿A qué velocidad va nuestro cerebro pensando? Entonces, depende de esa calidad de pensamiento, van a ser
nuestras emociones, o sea, el pensamiento viene de la emoción, como mismo yo decía, entonces eso va a afectar a nuestras células, va a afectar a nuestros órganos y va a producir enfermedades de todo tipo, tanto enfermedades físicas como enfermedades mentales, como cualquier tipo de enfermedad, por más complicada que uno la vea, se genera con un pensamiento, pero ese pensamiento viene de una emoción que nosotros sentimos en nuestro cuerpo. Hoy día yo he visto y conozco personas que van a médicos y porque se siente que están enfermos, pero los médicos no le encuentran nada. ¿A qué nos referíamos en eso? Realmente nosotros desde que empezamos la medicina, siempre cuando nosotros estudiamos, pues ¿qué decíamos? Que el 90% de las enfermedades eran de etiología desconocida. O sea, eso quiere decir que la medicina no puede explicar el origen de las enfermedades. ¿Por qué? Porque eso viene incluso de creencias negativas, de grabaciones que nosotros hemos tenido desde el vientre materno, a veces situaciones que ha vivido nuestra madre, nuestro padre, nuestro entorno, cuando nosotros estábamos en el vientre de la madre. Entonces eso generó una grabación negativa, una creencia negativa que con el tiempo se va a expresar en nuestra vida. Y inconscientemente sabemos que la mayoría de lo que nosotros tenemos en nuestro interior está en el inconsciente, o sea, no es palpable, no es visible, es solo un poquito, es como si fuera un iceberg, que un 3% está arriba y un 97% está abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros en nuestra vida diaria nos vemos sometidos a situaciones, como decía, de estrés, situaciones difíciles, situaciones que se nos presentan, miedos que nosotros sentimos en diferentes momentos, pues ahí se va a generar esos pensamientos, en su mayoría negativos, que van a afectar nuestra salud. Y por ende, con el tiempo, en un primer momento nosotros podemos no sentir ningún efecto o signo físico, pero al reincidir tanto en nuestros pensamientos negativos, pues con el tiempo se va a generar una patología en nuestro cuerpo, como yo decía anteriormente. Y entonces, una persona que sufre de depresión, ¿tiene esto algo que ver con el pensamiento? Pues claro que sí, sabemos que las enfermedades mentales se originan en el pensamiento. Hay una desconexión, pero ¿qué pasa? Que también hay un trastorno que se llama obsesivo compulsivo. Entonces, ¿qué hace esa persona? Comienza a pensar, tiene una situación, por ejemplo, lo despiden del trabajo, se queda sin trabajo, entonces comienza a pensar en todos los problemas económicos que tiene, todas las situaciones que tiene que resolver, qué va a hacer con sus hijos, qué va a pasar con su esposa, si tiene deudas. Entonces genera una serie de pensamientos repetitivos que lo hacen caer en un estado de tristeza y llega un momento en que no encuentra solución aparente a ese conflicto que se generó por el quedarse sin trabajo. Entonces vemos ahora en estos días que aquí mismo en Santo Domingo hay muchos desenlaces fatales que están ocurriendo por personas que cuando salen los periódicos dicen tenía problemas económicos, otros que tenían problemas que se habían dejado de su pareja. O sea, tantas situaciones de la vida cotidiana que están enfocadas desde el punto de vista de que la persona no encontró una salida. ¿Por qué? Porque todo lo veía negativo, o sea, todo su pensamiento era negativo. Entonces eso generó una depresión profunda que a veces es muy difícil salir de ese estado. Sí, realmente eso es así. A la vez, esas depresiones, o sea, desde ahí entonces vienen afectando nuestra salud. Claro, porque aparte de que afecta nuestra salud, también hay a veces resonancia en diferentes órganos. Por ejemplo, se dice que la tristeza afecta a los pulmones, el sistema cardiovascular también, por ejemplo, el mismo corazón. Entonces esa persona con el tiempo, si no se van al extremo, ¿verdad?, de una depresión, que ya sabemos cuál es porque vemos los periódicos todos los días, si no se van a ese extremo, pues pueden con el tiempo pues generar una enfermedad cardíaca, una enfermedad pulmonar, respiratoria, se le baja la defensa también. Por eso esa persona que es tan triste, si tú te habrás dado cuenta cuando uno está triste, que tienes pensamientos de tristeza, pues uno le da más gripe, o sea, le da más resfriado común y no sale de una gripe. Hay gente que dice, pero a mí no se me quita la gripe. ¿Y de dónde viene eso? Pues de sus pensamientos.
de sus pensamientos. Si uno analiza, esa persona tiene alguna situación que le produjo una reacción inmunológica en su cuerpo, le bajó la defensa y ahí viene la enfermedad. Sí, en estos tiempos que vemos tantas personas con tanto estrés, tantas situaciones hoy día, o sea, las palabras, los pensamientos, las angustias, tienen mucho que ver con el entorno, también las noticias que vemos también. Sí, nosotros podemos ver que ahora hay sería como alguna estrategia del otro bando, ¿verdad? No de la luz, sino de las tinieblas, de que nosotros, si leemos un periódico, vemos que el 95% de las noticias son negativas. O sea, lo que nos muestra la sociedad es que aparentemente el planeta se está descalabrando, sin embargo no es así. Eso es lo que nos pintan a nosotros en esta comedia, ¿verdad?, de la vida diaria, que los medios de comunicación en realidad están siendo utilizados por energías no buenas y pues nos están mostrando solamente el lado negativo de la vida, y eso está incidiendo en que muchas personas piensen que no hay solución aparente a los conflictos. Entonces se le van presentando a las personas las situaciones de acuerdo a lo que tú piensas. Como dicen por ahí, tú atraes lo que piensas, tú eres lo que tú piensas. Entonces, si tú estás pensando negativo, tú vas a atraer situaciones negativas. Por ejemplo, el que vive pensando en ladrones, que lo van a atracar, que no puede salir, que mira para todos los lados. O sea, fácilmente un día sale y hay un atracador, un asaltante por ahí, pues lo va a ver. ¿Por qué? Porque su estado vibratorio generado por su pensamiento atrae ese tipo de personas. O sea, nosotros podemos hasta cambiar nuestro entorno cambiando nuestro pensamiento. Si nosotros pensamos que estamos protegidos, que hay ángeles a nuestro alrededor, que nosotros tenemos una jerarquía que nos protege, que nosotros somos los hijos de Dios, pues nada nos va a pasar. ¿Por qué? Porque nuestro estado vibratorio se va a elevar tanto que solamente personas con buenas intenciones nos van a ver. Debemos entonces de tener pensamientos positivos. Claro, eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo, que están en un estado de paz tan grande, le puede pasar lo que sea y no reaccionan. ¿Por qué? Porque su inconsciente está vacío de presiones diarias, vacío de pensamientos negativos. Entonces esa persona solamente están en un estado de amor, pensamientos de tranquilidad, pensamientos de paz, pensamientos de comprensión de su prójimo. Entonces ellos están tan vacíos que cuando una persona les hace algo negativo, pues ellos no se sienten afectados, ellos no se toman eso como que es para ellos y reaccionan con amor y no le hacen caso a nada de eso. ¿Por qué? Porque su inconsciente está vacío, porque su interior está libre de toda presión y de todo estrés. Muy interesante, doctora Yeila, pero después de esta pausa nos gustaría que nos explique qué es ser pesimista y ser optimista. Mis queridos amigos, quédense ahí porque aún nos falta más por aprender. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo? Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto. Cursos y conferencias impartidos por ADASEC. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial Método de Soto para lograr tu realización y la paz interior. En ADASEC TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula El Gran Cambio, bestseller que ha transformado positivamente a miles de personas buscadoras de un conocimiento superior. En sus 437 páginas, el autor Efraín Villegas Quintero entrega la enseñanza necesaria para que aquellos buscadores de espiritualidad encuentren dentro de sí mismos la fuente inagotable de la verdad eterna que es Dios. ADASEC TV, porque lo que transforma al mundo es lo que somos. Bien, mis amigos, continuamos con la entrevista de hoy con el poder del pensamiento y la palabra.
Dejamos una pregunta en el aire. Doctora Yeila, ¿qué es ser pesimista y ser optimista? Bueno, pues como mismo lo dice la palabra, optimista es la persona que ve lo bueno, que ve lo positivo en todas las situaciones que se le presentan. Por más negativa que sea una situación, esa persona siempre ve lo bueno, siempre ve una salida, siempre dice, esto ocurre por algo, esto tiene una enseñanza para mí, y dicen, bueno, después de la noche siempre amanece, ¿verdad? Entonces es como cuando uno dice, yo tengo un vaso y digo, ¿el vaso está medio lleno o medio vacío? Siempre el pesimista va a ver lo negativo en todo, siempre se va a quejar. Entonces, ¿qué va a pasar con esas quejas? Que esas quejas alimentan el ego, que es ese conjunto de defectos, vicios, malas costumbres que todos tenemos. Entonces, nosotros al estar pensando negativo, caemos en el pesimismo y por tanto, cometemos errores. Eso me lleva a pensar una vez que una persona, estábamos un grupo y luego llega otra y como que pasó algo y uno de ellos dice, ay, desde que llegó esta persona, todo se fue abajo. O sea, a eso nos referimos quizás de una persona pesimista, que atrae las cosas negativas. Claro, porque como dice un dicho por ahí de un sabio, dice que rodéate de personas buenas y tu vida será feliz, o rodéate de personas negativas y ya verás las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces esa persona genera un campo áurico, o sea, unas vibraciones en su entorno, lo que se llama en nuestra enseñanza una cabeza sideral, que la persona siente la pesadez cuando llega a un lugar. Entonces, de una vez esa persona con su actuación, pues lo demuestra. Entonces, al final nadie quiere estar con esa persona. Sin embargo, todos hemos estado al lado de una persona muy espiritual, una persona muy alegre, una persona muy feliz, o sea, y vemos cómo nos sentimos con esa persona y todo el mundo quiere estar con ella. Hay personas que son muy chistosas y viven haciendo cuentos y hacen reír a todo el mundo y generan pues un aura de felicidad donde quiera que están y todo el mundo las quiere. Entonces ahí vemos cómo siendo optimistas nosotros podemos tener nuevos amigos, o sea, tener éxito en todo lo que emprendamos y por más situaciones que a todos nos tocan en algún momento, situaciones difíciles, pues salir de ellas lo antes posible, no quedarnos encharcados en esa situación. Doctora Yeila, ¿y las palabras tienen mucho que ver con todo nuestro entorno? Claro que sí, porque la palabra es lo que sigue luego de un pensamiento, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, hablábamos en el primer segmento del pensamiento. Entonces, cuando una persona tiene un pensamiento negativo, tiene vías. Por ejemplo, la persona se queda pensando eso negativo y se queda con ese pensamiento negativo reprimido ahí en su interior. Pero eso va a generar una presión interna que lo va a llevar a reaccionar. Entonces, si la persona decide reaccionar y expresar, hay personas que dicen, yo tengo que expresar todo lo que yo siento porque así yo me voy a sentir mejor. ¿Qué pasa? Que eso daña las relaciones, porque cuando la persona tiene algo negativo en su interior, contra una situación, no se siente bien con algo, pues explota con esa persona. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a decir cosas que no quiere decir. Y después, ¿qué va a venir? Un sentimiento de culpa. Entonces, hay otras personas que hacen, bueno, que se escapan también. Se escapan de la situación. ¿Cómo se escapan? Se ponen a ver televisión, se van de compras, ven internet, muchísimas cosas, pero en el fondo no están resolviendo la situación. Entonces caemos en lo que son las palabras. O sea, las palabras pueden ser o muy positivas o muy negativas. Hay palabras que han dicho que han hecho que una persona se suicide. Había una vez una película que yo estaba viendo de una reacción en cadena de la ira. Era una película que daban de unos ángeles. Entonces esa persona llegaba a un restaurante, insultaba a otra. ¿Y qué pasa? Que esa persona estaba ese día muy triste porque había perdido un ser querido ese día y ella estaba muy deprimida. Al decirle eso, ella fue y trató de tirarse de un puente por esas palabras que le había dicho esa persona. Pero no obstante eso, esa persona también le habló mal a uno de los meseros del restaurante. ¿Y qué pasó? Que esa persona el mesero fue y le habló mal a otro y se generó una reacción en cadena que le hizo daño a muchísimas personas.
Lo más trágico era esa persona que iba a saltar de un puente, que al final no saltó, ¿verdad? Pero fíjense cómo una palabra puede decidir el destino de alguien. Y así mismo a veces estamos en una situación que no encontramos salida y nos encontramos con una persona sabia en nuestro camino que nos dice esa palabrita. Y nosotros podemos ser instrumentos de Dios y poder decir una palabra que le salve la vida a alguien, una palabra de aliento. A veces nosotros pensamos que no, lo que decimos no tenemos importancia, sin embargo, no tiene importancia, sin embargo, tiene muchísima importancia. Hay personas, por ejemplo, yo una vez tuve un paciente que ella fue embarazada y ella quería abortar porque ella tenía otro niño muy pequeño y no podía económicamente en el momento. Además, ella era madre soltera y sus padres la ayudaban con la manutención de la niña, entonces ella se sentía muy avergonzada que iban a decir mis padres de esta situación. Entonces, ella me dijo que ella iba a abortar. Y yo le comencé a decir que no, todas las razones por las que ella debía conservar ese niño, que quién sabe quién era esa alma que venía en su interior, que quién sabe si ese niño le iba a ser tan importante en su vida, que ese niño tenía derecho a nacer. O sea, todas esas palabras yo se las dije. Y nada, la paciente se fue. Para mí ella fue a abortar porque ella se fue decidida. Ella me dijo que no importa lo que yo le dijera, que ella iba a abortar. Entonces pasó como un año y un día la paciente fue a visitarme y me llevó la niña. Y hasta lloró mucho ese día porque ella me dijo, doctora, gracias a usted, yo tengo mi niña hoy. Y todo se solucionó y mis padres pues la quieren muchísimo, mis padres entendieron. O sea, de verdad que yo le agradezco tanto a usted porque por esas palabras que usted me dijo, esa niña está aquí hoy conmigo, mírela aquí. Y la verdad que a mí me dio mucha alegría pues haber sido instrumento de Dios en ese momento para hacer que esa vida hoy estuviera bien. Eso muchas veces pasa también eso, que a veces salimos de nuestros hogares con un pensamiento, no nos sentimos bien, llegamos a nuestro trabajo y encontramos también otra persona como que no está positivo, también como que todo el entorno como que afecta. Claro, y además nosotros incluso debemos decir, no cuenta hasta 10, no cuenta hasta 20. Primero pensar qué uno va a decir, si nosotros vamos a generar algún cambio, si vamos a hacer algo positivo diciendo lo que vamos a decir. Si no, es mejor callar. Es mejor callar. La verdad que el silencio, como mismo lo dicen, es más elocuente que las palabras. A veces nosotros callando en un momento determinado enseñamos más que hablando. Y muchas veces lo que existe detrás de uno querer siempre hablar y siempre hablar es un miedo. A lo mejor no nos sentimos valorados, sentimos que no tenemos autoridad, que nos van a irrespetar. O sea, siempre detrás de un sentimiento y un pensamiento y una palabra negativa hay un miedo. Entonces, ¿qué miedo me impulsa a mí a yo insultar a las personas, a yo decir cosas que yo ni sé si en realidad son verdad? La calumnia. Las palabras se utilizan para calumniar y que eso es un castigo muy grave que uno se gana cuando uno dice algo que a la larga uno se da cuenta que no es así. Y a veces decimos cosas que luego la persona pues se muestra en nuestra cara y hasta vergüenza nos da porque nos prestamos a decir cosas que no eran verdad. Allá había una muchacha en un sitio donde yo laboraba hace mucho que ella estaba embarazada y todo el mundo la relacionaba con el jefe del sitio, entonces la tenían la pobre calumniada. Entonces luego el jefe era de otro color diferente a ella, de piel, y cuando nació el niño pues para nada se parecía al jefe. Entonces yo le decía a los compañeros, miren, pídanle perdón a Dios porque ustedes la acaban de calumniar, mira cómo ese niño es igualito a su papá. Entonces a veces nosotros nos prestamos a estar repitiendo cosas que oímos sin nosotros percatarnos si eso es verdad. Y no sabemos el daño que le estamos haciendo a una persona y lo que eso nos puede generar. Además, nos ponemos en la misma situación para que en un futuro eso se presente en nuestra vida. Entonces tenemos que evitar a toda costa que esas situaciones se nos presenten, porque uno puede decir, bueno, ya yo no voy a tener hijos porque ya yo no tengo edad, pero nosotros tenemos hijos, tenemos nietos y eso se puede ver
en la familia, a nivel de las generaciones, las cosas se presentan y nos afectan aunque no seamos nosotros. Entonces vamos a cuidar nuestro verbo, vamos a cuidar nuestros pensamientos y veremos cómo nuestra vida cada día será más feliz. O sea que nuestro pensamiento que usted dice ahí influye realmente en nuestras vidas. Y nuestras palabras. O sea, decía un maestro espiritual que yo conocí, que si nosotros detuviéramos las cosas, porque yo misma una vez le preguntaba, yo siento, por ejemplo, a veces ira o algo, ese sentimiento de esa rabia interna, ¿qué podemos hacer? Y él decía, si uno lo detiene en el sentimiento, no está violando la ley. O sea, si en el momento del sentimiento no violo la ley, pues si lo detengo ahí, no cometo errores. Pero si pienso o hablo o actúo, pues ahí ya sí cometo error. Después de esta pausa, doctora Yeila, nos gustaría que nos dé unos tips para ver cómo nosotros podemos cambiar esos pensamientos negativos en pensamientos positivos y hacer cambios en nuestras vidas. Con mucho Queridos gusto. amigos, en un momento regresamos. Servicios de impresión Torres Corporán. Sertoco ofrece una amplia variedad de impresiones de revistas, periódicos, brochures, afiches, volantes, encartes, libros, etiquetas y demás. Contáctenos al 809-385-8930. Sertoco, impresión de calidad. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo? Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto. Cursos y conferencias impartidos por ADASEC. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial Método de Soto para lograr tu realización y la paz interior. Bien, mis amigos, hemos llegado al último segmento de la entrevista del día de hoy con la doctora Yeila Ruiz, donde dejamos una pregunta en el aire. Doctora Yeila, ¿cuáles son las técnicas o tips que nos puedes dar para hacer esos cambios en nuestros pensamientos, en nuestras palabras? Claro. Lo primero sería nosotros observar nuestros pensamientos. Tenemos que observar qué pensamos. No rechazarlos, sino observar. Y ahí nos vamos a ir a observar el sentimiento. Entonces, cuando nosotros observemos ese pensamiento, pues lo vamos a elevar a nuestra conciencia, a nuestro ser. Hay una parte divina en nuestro interior, que es la que nos da la vida. Y esa parte divina está ahí, hay una conciencia, eso es lo que hace, eso es lo que se expresa a través de nuestra mente cuando nosotros pensamos positivo. Entonces, si nosotros vemos ese pensamiento, en este caso negativo, que está afectándonos, que está produciendo estragos en nuestra salud, pues lo primero es reconocer, sí, yo tengo esto. ¿Por qué? Porque es que la vida nos presenta, por eso dice un dicho de que cuando uno ve algo en alguien es porque uno lo tiene dentro. En realidad nosotros debemos mirar dentro de nosotros y observar que eso en realidad, de alguna manera nosotros lo tenemos dentro, y por eso a lo mejor se presentan esas situaciones que nos hacen reaccionar, pensar negativo, expresar palabras negativas. Y si nosotros reconocemos ese pensamiento y lo llevamos a la conciencia, pues en ese momento ese pensamiento desaparece. Y vamos a entrar en un estado de vacío, de quietud interior, y se va a disipar todo esto. Otra salida que otra técnica, vamos a decir, nosotros podemos utilizar la respiración. La respiración es muy importante. La respiración pues nos da la vida, como dicen eso. Cuando existe una gran ira, si ustedes se dan cuenta, la respiración se corta, la persona no puede respirar adecuadamente, se queda agitado. Entonces en ese momento nosotros respirar. Así como decía el anuncio, cuente hasta 10, pero nosotros en nuestra institución, en ADASEC, enseñamos técnicas de respiración tales como conectadas, que son respiraciones circulares, continuas, y hay una técnica muy eficiente, muy eficaz,
que es el reverting, el renacimiento, que es una técnica de respiración donde duramos 1 hora continua respirando sin pausa, y ahí nosotros podemos sacar todos esos traumas, grabaciones, creencias, todas las culpas que nos llevan a nosotros a pensar negativo. ¿Y cómo mantener ese estado de paz? Pues estando en el presente, estando aquí ahora, viviendo el momento. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estamos en un estado negativo de conciencia es porque estamos o en el pasado o en el futuro. En el presente no existe. Si estamos en este presente, vamos a ver que solo en el presente está la conciencia. Cuando algo nos preocupa, que estamos con pensamientos de preocupación, estamos en el futuro, ¿verdad que sí? Y cuando sentimos odio, rencor, resentimiento, ira, ¿dónde estamos? En el pasado, porque fue algo que nos pasó. Y podemos llevar al presente esos sentimientos y esos pensamientos cuando se nos presenta una situación que nos recuerda algo que pasó ya. Entonces, ¿cuál es la solución? Estar en el presente. ¿Y cómo nosotros podemos lograrlo? En un momento de eso, pues nos concentramos en nuestra respiración. Estamos pensando negativo y pues en ese momento pues vamos a nuestro cuerpo, nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo físico y vamos a hacernos conscientes del aire que entra por nuestras fosas nasales. Ustedes van a ver cómo de una vez pues vamos al presente y cómo todo lo negativo pues se diluye. ¿Y cómo mantenemos ese estado también? Pues atrayendo las virtudes. Tenemos la virtud del amor, tenemos un maestro espiritual que conozco pues decía hacer lo contrario al defecto, hacer lo contrario a lo que estamos pensando. Si nosotros queremos golpear, mejor vamos a decidir abrazar. Y si en el momento no podemos abrazar, vamos a hacer la respiración y vamos a visualizar a esa persona llena de luz, una luz azul que simboliza el amor. Y aunque en el momento uno diga, wow, qué lucha interna yo tengo, porque yo no siento eso, ¿verdad? Lo que siento es otra cosa. Pero vamos a ver cómo ese sentimiento y ese pensamiento se van neutralizando. Y al neutralizarse nos quedamos en un estado de vacío. Y a lo mejor cuando nos encontremos con esa persona, si no la tenemos en el frente, pues vamos a actuar de forma diferente. Y vamos a ver cómo nuestra vida va a cambiar, cómo nuestra vida va a ser exitosa. Si nosotros tenemos pensamientos positivos, pues vamos a generar situaciones positivas. Si nosotros cambiamos los pensamientos sobre la economía, no pensamos que las cosas están caras, que el dinero es difícil de conseguir, que todo se consigue con mucho trabajo, que el dinero es escaso, que no tengo lo suficiente, pues nunca vamos a tener lo suficiente. Cuando pensamos positivo, claro, con una clave básica fundamental, que es sentir lo que estamos pensando. Porque si nosotros decimos el dinero me llega fácilmente, pero en el interior tenemos una emoción negativa de que el dinero es difícil conseguirlo, pues no va a generar los resultados que nosotros deseamos, sino que tenemos que sentir, visualizar, ver que el dinero nos llega fácilmente. Eso con respecto al dinero. Asimismo puede pasar con las relaciones, puede pasar con los trabajos. A veces tenemos trabajos esclavizantes, trabajos que tenemos un jefe que a lo mejor no nos trata de la mejor manera, donde tenemos unos compañeros que no son los más amables, ¿verdad? Que nosotros pensábamos que podíamos tener, pero en el interior de nosotros hay una situación que ha generado ese drama en nuestra vida. Entonces tenemos que comenzar a cambiar, tenemos que comenzar a visualizar, utilizar la visualización creativa, crear las condiciones. Eso es como dicen, nosotros no podemos pedir por pedir a Dios, tenemos que saber cómo vamos a pedir. Y asimismo nosotros tenemos que saber cómo vamos a pensar para crear la realidad y el mundo que nosotros anhelamos. Y nosotros vemos la felicidad como algo lejano, ¿verdad? Cuando yo haga tal cosa voy a ser feliz. Cuando yo me gradúe voy a ser feliz. Cuando yo me case voy a ser feliz. Cuando yo tengo un hijo voy a ser feliz. Cuando yo compre el carro nuevo voy a ser feliz. Pero ¿qué pasa? Que vienen todas esas cosas y seguimos sintiendo un vacío interior. ¿Por qué? Porque ese vacío solo puede ser llenado con la conciencia, con Dios en nuestro corazón, con las virtudes y aprovechando cada día, porque cada día es la oportunidad para nosotros ser felices. Entonces, doctora Yeila, debemos vivir más en el presente que en el pasado. Claro, el presente es la clave para la felicidad.
Realmente, si nosotros vivimos en el presente, nos evitaríamos tantas cosas. Tendríamos una vida más larga, una vida más relajada, una vida más feliz. ¿Cómo nosotros vivimos en el presente? Pues nosotros, otra técnica es sentir el cuerpo. Cuando uno sienta que está pensando en otra cosa, pues uno se hace consciente de este momento donde yo estoy en la silla, estoy sintiendo mi cuerpo, y eso me va a traer al presente, al aquí y ahora. ¿Y qué va a pasar cuando yo esté en el presente? Pues que va a venir la conciencia, esa parte divina, nuestro ser interno va a estar en nuestro interior y nosotros no lo vamos a dejar escapar ni un segundo. Entonces vamos a ser seres conscientes, seres felices, seres alegres, vamos a estar más pendientes de cuando un pensamiento entra. Y no es que no van a entrar, van a entrar, pero no los vamos a dejar quedarse. Viene un pensamiento de una vez, pero yo estoy pensando esto, porque recordemos que no podemos rechazar los pensamientos. No se trata de rechazarlos, se trata de observarlos. Es como si nosotros estuviéramos mirando el cielo en un día con muchas nubes y los pensamientos son como esas nubes que van pasando. Los miramos y los dejamos pasar. Y así van a ver que ellos no se van a anidar en nuestro interior. ¿Y en qué va a repercutir eso? Pues que vamos a ser una persona también más ecuánime y eso va a afectar nuestras palabras. Nosotros vamos a cuidar mucho lo que digamos. ¿Y qué va a pasar? Pues que nosotros vamos a adquirir un poder grandioso de nuestro verbo. Por eso es que ustedes ven que a veces hay personas que tienen ese poder cuando hablan, esas personas que cuando dicen algo pues le llega, dan una conferencia y todo el público se queda ensimismado escuchándolo. Eso quiere decir que esa persona no está repitiendo lo que vio en un libro o lo que escuchó en una conferencia, esa persona está hablando de su propia vida, de su propia vivencia, está expresando a su ser, está expresando esa parte divina, vive en el presente y por tanto puede transmitir eso a todo el que le rodea y generar un ambiente de luz donde quiera que está. Esas personas transmiten luz por donde quiera que pasan y mueven vidas, cambian vidas, tocan almas, despiertan almas que están en la oscuridad y que pueden retornar a la luz, porque todos tenemos esa oportunidad, no importa lo imperfectos que nosotros nos creamos, todos podemos. Como dice un libro de nuestro guía, de nuestra escuela de ASEC, Efraín Villegas Quintero, si tú quieres, puedes. Bien, doctora, como el tiempo de la televisión es breve, nos gustaría que nos diera la mejor recomendación sobre este tema del poder del pensamiento y la palabra. La mejor recomendación que puedo dar es, primero, no resistir lo que pensamos, observar lo que pensamos, soltar y sobre todo, vivir el presente. Desde el presente me elevo a la conciencia y allí está mi felicidad. Agradecemos su participación de todos estos conocimientos, estamos muy agradecidos y que pronto esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Mis queridos amigos, aún queda más en nuestro programa. Volvemos en breve. En ADASEC TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula El Gran Cambio, bestseller que ha transformado positivamente a miles de personas buscadoras de un conocimiento superior. En sus 437 páginas, el autor Efraín Villegas Quintero entrega la enseñanza necesaria para que aquellos buscadores de espiritualidad encuentren dentro de sí mismos la fuente inagotable de la verdad eterna que es Dios. ADASEC TV, porque lo que transforma al mundo es lo que somos. El Centro Niños Feliz me ha ayudado mucho, me han hecho mi casa, han ayudado mucho a mi familia
No sé qué sería de mí sin ese centro y sin las personas que trabajan en él. Estoy desde que tenía 7 años. Me he sentido muy bien en ese centro. Estoy en primero de bachiller y me han brindado todo su cariño y todo su amor. Yo quiero que vaya todos los días a comer todos los días y que me lo enseñen a tocar piano y que me lo enseñen a escribirme y me lo enseñen a pintar. Todos los días arroz y piña. ¿Y qué más? Jugar. Lo que me motivó a apadrinar a los niños fue, primero, recibir la información de lo que es el programa Centro del Niño Feliz, CENIFE. Y no sé, yo tuve como un sentimiento de que yo quiero para mi hija todo lo mejor. Y parte de eso me hizo pensar que hay niños que también no reciben todo lo mejor, y al ver el folleto, como que me desarrolló como una empatía. Y me dije, bueno, ¿por qué no sacar una pequeña porción, algo que realmente no es mucho, pero que va a permitir que este niño tenga mejor calidad de vida? Cuando yo sea grande, quiero ser bailando. Quiero ser pelotero. No podemos cambiar el mundo, pero con un acto de bondad y gentileza podrías hacer algo diferente. Marcar el alma pequeña de un niño para siempre. Hazte padrino o madrina ahora. Llámanos. Ayúdanos a crear esperanza. Hazte sentir. Y como es costumbre, prestemos atención al segmento de las frases del día, para que conozcamos aquellos pensamientos que grandes personalidades de nuestro mundo nos han legado. No hay miedo para alguien cuya mente no está llena de deseos. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. La paz viene de dentro, no la busques fuera. Incluso la muerte no debe ser temida por alguien que ha vivido sabiamente. Por pequeño que sea un deseo, te mantiene atado, como el ternero a la vaca. Si el problema puede resolverse, ¿por qué preocuparse?
Si el problema no puede resolverse, preocuparse no servirá de nada. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Es mejor conquistarte a ti mismo que ganar 1000 batallas. Entonces la victoria será tuya. No te la podrán quitar, ni ángeles, ni demonio, cielo o infierno. Vivimos felices si no odiamos a aquellos que nos odian, si entre hombres que nos odian habitamos libres de rencor. A un loco se le conoce por sus actos, a un sabio también. Si realmente te amaras a ti mismo, nunca podrías hacer daño a otra persona. No crean nada por el simple hecho de que muchos lo crean, o finjan que lo creen. Créanlo después de someterlo al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia. Más que 1000 palabras inútiles, vale una sola que otorgue paz. Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben no luchan entre sí. 3 cosas no se pueden esconder: el sol, la luna y la verdad. No seas amigo de los necios. Somos formados por nuestros pensamientos. Nos convertimos en lo que pensamos. Cuando la mente es pura, le sigue la alegría con una sombra que nunca se va. Cuida el exterior tanto como el interior, porque todo es uno. Aferrarse a la ira es como agarrarse a un carbón caliente con la intención de tirárselo a alguien. Tú eres el que te quemas. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo? Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto. Cursos y conferencias impartidos por ADASEC. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial Método de Soto para lograr tu realización y la paz interior. En ADASEC TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula El Gran Cambio, bestseller que ha transformado positivamente a miles de personas buscadoras de un conocimiento superior. En sus 437 páginas, el autor Efraín Villegas Quintero entrega la enseñanza necesaria para que aquellos buscadores de espiritualidad encuentren dentro de sí mismos la fuente inagotable de la verdad eterna que es Dios. ADASEC TV, porque lo que transforma al mundo es lo que somos. ¿Por qué cada día aumenta el calor? ¿Por qué cada día hay más contaminación en el aire? ¿Por qué cada día hay más especies extintas en los bosques? La principal causa es la deforestación. ¿Qué es la deforestación? La deforestación es el proceso por el cual la Tierra pierde sus bosques en manos de nosotros los seres humanos. Esto significa que el dióxido de carbono que expulsamos al respirar poco a poco perderá la oportunidad de ser transformado en oxígeno, y es que los árboles son uno de los principales generadores de oxígeno. Durante los últimos años nos hemos emprendido en la búsqueda por satisfacer nuestras necesidades personales o comunitarias, dando lugar a problemas tales como la deforestación. ¿Cuál es una de las causas principales de esto? El consumo en exceso de la madera para fabricar productos. Y no solo eso, la deforestación también tiene lugar gracias a las actividades económicas en el campo, pues requieren de áreas para el ganado o para cultivar diferentes productos. ¿Y qué también con la biodiversidad de los bosques?
¿Qué hay con los pajarillos que alegran nuestra vida con su canto? ¿Qué hay de todas las especies que también aportan el equilibrio a los ecosistemas? ¿Acaso no tienen también derecho a existir? La deforestación ha generado un gran problema sobre los bosques. Cuando tumbamos un bosque, los organismos que allí vivían quedan sin hogar. En muchos casos, los animales, plantas y otros organismos mueren o les toca mudarse a otro bosque. Destruir un bosque significa acabar con muchas de las especies que viven en él. De esta manera, muchas especies se están perdiendo día a día y desapareciendo para siempre de nuestro planeta. El descuido, la ignorancia y la falta de conciencia de los seres humanos, las deficientes leyes medioambientales son factores que llevan a que la deforestación ocurra a gran escala. Sin la lluvia, que es atraída por los árboles, los cuales están desapareciendo a causa de la deforestación, la tierra comenzará a morir, produciéndose una fuerte erosión y los bosques finalmente se convertirán en un desierto. Sin lugar a dudas, la deforestación es un serio problema. Si bien existen regulaciones para evitar la depredación de este recurso, muchas de las empresas no cumplen las normas, explotando los bosques a tal intensidad y velocidad que impiden su pronta regeneración. Debemos empezar ya, sembrando árboles y haciendo campañas a favor de la reforestación y en contra de la tala excesiva. Y es que, si no conseguimos concientizar pronto a la gente de que estas son nuestras únicas herramientas con las que contamos para seguir manteniendo los pulmones verdes de nuestra tierra, posiblemente, dentro de algunos años, la calidad de vida en nuestro planeta será completamente diferente. Como hemos visto, el problema está, pero la solución también. Y esta solución solo será posible si todos nos unimos por amor al planeta. En el consultorio de la doctora Rosy García te ofrecemos los servicios de ortodoncia, odontopediatría, endodoncia, odontología general, entre otros. Trabajamos con seguros de salud y cómodos horarios. Ven o haz tu cita al 809-221-0076. Consultorio de la doctora Rosy García, porque tu sonrisa es tu mejor presentación. Y con gran entusiasmo, veamos ahora nuestro segmento Adacet Curiosidades, donde conoceremos aquellos aspectos de nuestro mundo que nos llenarán de asombro. La mente humana no siempre opera de forma racional y consciente. Algunas grandes ideas las tuvieron inventores y científicos mientras estaban dormidos. A continuación te presentamos 8 sueños geniales. 1. El inventor Elias Howe quería construir una máquina de coser. Sabía hacer que la aguja subiera y bajara, pero ¿cómo lograr que metiera el hilo en la tela? Una noche soñó que un grupo de caníbales se lo querían almorzar. Antes de que lo mataran, se dio cuenta de que las lanzas tenían un agujero en la punta. Esa era la solución. Por eso, las máquinas de coser usan agujas con el agujero en la punta. 2. El químico Friedrich August Kekulé von Stradonitz, espero haberlo pronunciado bien, a pesar de su magnífico nombre, no podía dilucidar la estructura molecular del benceno. ¿Cómo podía ser que cada átomo de carbono solo tuviera un átomo de hidrógeno? Se dice que un día soñó con una serpiente que se mordía la cola. Eso le dio la clave. El benceno tenía una estructura hexagonal. Su descubrimiento supuso un gran avance en la historia de la química orgánica.
3. El filósofo René Descartes tuvo 3 sueños rarísimos. En uno, caminaba para refugiarse de un fuerte viento cuando un hombre le ofreció un melón. En otro, lo despertó un fuerte ruido para verse rodeado de chispas. Y en el tercero, abre un libro donde aparece la pregunta ¿qué camino debo tomar? Y luego lee la respuesta, sí y no. Descartes interpretó estos sueños como revelaciones sobre cómo se debe usar la razón y no solo los sentidos para llegar a la verdad. Se le considera una figura clave en la revolución científica. 4. El matemático indio Srinivasa Ramanujan casi no tenía formación académica. Es reconocido en todo el mundo por lograr más de 3.900 resultados que contribuyeron al análisis matemático, teoría de números y fracciones continuas. Decía que la diosa Namagiri se le aparecía en sueños y, mediante gráficas, le mostraba sus teoremas y ecuaciones. Afirmaba que las matemáticas solo le interesaban por expresar pensamientos de Dios. Su historia se retrata en la película El hombre que conocía el infinito. 5. En 1921 no se sabía si la comunicación entre las neuronas era eléctrica o química. Otto Loewi estaba trabajando en eso cuando, una noche, soñó con el experimento que lo solucionaría de una vez por todas. Se despertó a medianoche, escribió el experimento y se volvió a dormir. A la mañana siguiente, notó que había escrito puros garabatos y en todo el día no pudo recordar el sueño. Pero esa noche, el sueño volvió. Descubrir que las neuronas se comunican químicamente le valió el premio Nobel. 6. En 1863 se conocían 56 elementos y cada año se descubría uno nuevo, pero no se sabía qué patrón seguían y, si había nuevos, qué propiedades tendrían. El químico ruso Dmitri Mendeleev soñó que en su mesa caían todos los elementos conocidos ya muy ordenaditos. Cuando despertó, esbozó la tabla periódica de los elementos que los clasificaba de acuerdo con su peso atómico y sus propiedades, y además predecía cómo serían y dónde quedarían los elementos que faltaba por descubrir. No ganó el premio Nobel, pero el elemento número 101 se nombró en su honor, Mendelevium. 7. Los bioquímicos ya sabían que una sustancia producida en el páncreas por ciertos islotes, llamada insulina, jugaba un importante papel en evitar la diabetes, pero no habían podido aislar la sustancia. El cirujano canadiense Frederick Banting soñó una operación con la que podía cortar el flujo de sangre al páncreas de un perro, pero dejar vivos los islotes. Así pudo aislar la insulina, lo que ha salvado la vida de millones de diabéticos en todo el mundo. Y también ganó el Nobel. 8. Cuenta Albert Einstein que un día soñó que iba por el campo cuando vio que una manada de vacas saltaba una cerca, todas al mismo tiempo. Del otro lado, había un granjero que afirmaba que las vacas habían saltado de una por una. Este sueño le hizo pensar que el tiempo puede transcurrir diferente dependiendo de la posición del observador. La idea dio origen a la teoría de la relatividad. Estas ideas surgieron en mentes curiosas y preparadas que sabían lo que estaban buscando y le dieron importancia a lo que habían intuido. No esperes que solo con dormir vas a lograr un descubrimiento fabuloso, pero si te preparas y estás atento, quizá un día tengas un sueño genial. Gentiles amigos, Adacet TV termina por hoy su encomienda de llevarles a sus hogares un contenido de conocimientos, técnicas y enseñanzas que nos ayudan a crecer internamente. Recuerden que Adacet TV llega a todos ustedes gracias a la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural. Y pueden seguirnos a través de YouTube bajo el nombre de Adacet TV. María Isabel Gómez estuvo con ustedes deseándole un feliz resto de la semana. Pero no nos despedimos de ustedes sin antes recordarles que lo que transforma el mundo es lo que somos. Adacet TV fue una presentación de la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural República Dominicana.